Buenas tardes a todos, espero que estén súper bien. Hoy vamos a continuar con semana 2 a nivel de lo que es el módulo de producción. Entonces, como es de costumbre, siempre me gusta dejar dentro de la grabación el- la evidencia de que el material ya está habilitado. Hoy vamos a continuar un poquito desarrollando el tema de producción a nivel de lo que hablamos la última vez, ¿verdad? El Just in Time, el justo a tiempo, la modalidad de Toyota. Entonces vamos a estar ahí conversándola un poquito más. Relativamente la clase está un poco corta, el material para el día de hoy es corto, y entonces nada más ahí como para que lo tengan presente, de manera que vamos a ir desarrollando la clase, pero sí y todo simplificada. Entonces vamos a hablar un poco también sobre la historia, ¿verdad? Meramente a lo que les decía, a lo que iniciamos la semana pasada a nivel de lo que es la metodología Toyota o el Just in Time. Y vamos a hablar mucho de los desperdicios, vamos a hablar, a enfocarnos un poquito más en todo el tema de los modelos de ejecución y vamos a hablar un poquito de cómo algunas técnicas utilizadas en Just in Time para poder optimizar procesos o eventualmente pues ser más eficientes. Y vamos a conocer un poquito como layouts, ¿verdad? Y eventualmente cerramos con lo que es el concepto Kaizen. Voy a proyectarles un toquecito la plataforma, ahí la pueden observar. Si nos vamos a la parte de mis cursos, ¿verdad? Ya esto ya ustedes lo manejan súper bien. En la parte de producción, pues ya está habilitado el material de semana 2, nada más para dejarlo en evidencia. Ya está semana 2, ya está habilitado el material y ya está habilitado el examen también para que y nada más quede acá dentro de la evidencia. Eh, Déjenme presentarles el PowerPoint nada más y para poder iniciar. Vamos a ver. Nada más me confirman cuando pueden estar viendo la presentación, el PowerPoint. Ahí debería estar ya presentando. Y muchas gracias, Tim. Bueno, antes de iniciar, ¿alguno con alguna duda, pregunta respecto a la semana anterior, material de examen, algún tengan? ¿Todo en orden? Súper bien. Ok. Bueno, entonces, como les contaba, vamos a enfocarnos hoy un poquito más a desarrollar lo que terminamos la clase pasada. Semana 2, lo que es el módulo 4 de producción. eh, Bastante rápido va este año, ¿verdad? Ya pronto etapa final. Entonces, ¿cuántas clases nos quedan? Como 5, 6, tal vez menos. Y bueno, el módulo de producción ahí va volado también. Hoy vamos a seguirlo desarrollando. eh, y bueno, hoy vamos como les decía, pues a profundizar un poquito lo que es el justo a tiempo y vamos a ver a nivel de desperdicios, pues cuáles son algunos de los que también se desarrollaron dentro de esa metodología y por ende pues se catalogaron como los 7 desperdicios. Ahora les voy a detallar un poquito más. Ya nosotros hablamos, ¿verdad?, de que el justo a tiempo, la metodología justo a tiempo, conocida como sus siglas JIT, ¿verdad? Fue poco después de la Segunda Guerra Mundial, eh, por la parte de lo que es la producción, ¿verdad? Que en ese momento Toyota, ¿verdad? A nivel del sistema que implementó, lo veíamos en el ejemplo anterior, o más bien el ejemplo que les mostré la semana pasada, en cómo a través, ¿verdad?, de esta metodología se logró inclusive reducir un armado de un vehículo de 2 semanas a prácticamente 2 horas. Dentro de lo que es en 1976, pues todo el tema de la crisis que hubo a nivel del petróleo, pues los japoneses se preocuparon mucho por la flexibilidad de los procesos y entonces ahí es donde ya empieza pues a este módulo a surgir. Y en los 80s, ¿verdad? En 1980, y pues Estados Unidos en este caso empieza a entender un poquito y cuál ha sido el éxito, ¿verdad? De esas empresas japonesas y entonces dice, se destapa totalmente, ¿verdad? La metodología justo a tiempo en la industria automotriz y entonces ya luego se empiezan a aplicar inclusive en otros tipos de industrias, ¿verdad? Y aquí mencionan dos ejemplos, ¿verdad? Lo que es Black Decker y el Hewlett Packard, que eventualmente también lo utilizaron. Eh,
Ya sabemos un poquito, ¿verdad? La filosofía de Justo a Tiempo lo que busca es optimizar los procesos. Entonces, es poder fabricar, ¿verdad? Esos productos o inclusive brindar ese servicio en el momento preciso, utilizando pues la materia prima necesaria y con la cantidad correcta. Entonces acá, ¿verdad? Dentro de lo que es el justo a tiempo, se enfoca en este caso, ¿verdad? Lo vamos a englobar en cinco ceros. A lo que esta metodología surge, ¿verdad? Lo que busca es que dentro del proceso, dentro del desarrollo de un producto o un servicio, no exista eh, ningún tiempo en el mercado, es decir, que el mercado no está esperando por los productos, que no existan defectos en los productos, que hayan cero pérdidas de tiempo. Menciona cero papel de trabajo y cero stock, ¿verdad? Porque el generar stock, ¿verdad? Que va haciendo, por decirlo así, inventario, se considera como un desperdicio y ahorita los vamos a desarrollar un poquito, ¿verdad? El por qué surgen esos siete. Pero básicamente, pues se engloba en estos cinco ceros y, y lo que es la metodología, o más bien justo a tiempo, ya parte de lo que es desperdicio, porque eventualmente cuando se empiezan a estudiar los diferentes procesos y empiezan a ver, ¿verdad?, cómo optimizarlos, pues determinan que el desperdicio está presente en todo, en la mayoría de los procesos y que se pueden mejorar. El desperdicio, ¿verdad?, es considerado por su concepto general o traducción a lo que significa. Es todo aquello que lo que no sea cantidad mínima de equipo, materiales, piezas, espacio y tiempo del trabajador que resultan absolutamente esenciales para añadir el valor del producto. En resumen, todo lo que el trabajador o, ¿verdad?, o la persona está brindando y que no agrega ningún valor al producto. Pues el objetivo de esta metodología es pues eliminar todos esos desperdicios, ¿verdad? En los procesos productivos para optimizarlos y eventualmente poder generar mayor producción, siempre manteniendo la calidad para poder cumplir las necesidades con el cliente. Entonces, si lo vemos ahí un poquito, el ciclo, ¿verdad? Que lo ejemplifica en esta imagen que está por acá al lado derecho o abajo, en el qué, cuándo, cuánto, cómo y dónde. Entonces, a través de análisis de soluciones, se empieza a hacer eliminación de actividades innecesarias y eventualmente, pues esto lo que hace es que las iniciativas de mejora continua en todas las áreas del sistema productivo y pueda optimizar el proceso. Y entonces empezamos a desarrollar los siete desperdicios. Estos fueron los que surgieron en ese momento. Ahorita tal vez les puedo mencionar alguno y estos son los que vamos a estudiar el día de hoy. Pero sí, ya conforme ha pasado el tiempo se han incorporado algunos, o al menos algunos otros científicos, ¿verdad? Parte de la mejora continua han incorporado algunos, pero estos son los siete desperdicios que surgieron, ¿verdad? En cuanto al tema de esta metodología. Eh, Decían, ¿verdad?, que la sobreproducción es un desperdicio. Eventualmente los tiempos muertos o de espera, ¿verdad? Son considerados también un desperdicio. Los transportes, los procesos inadecuados, los inventarios, los movimientos improductivos e inclusive lo que se conoce como producto defectuoso, scrap, que eventualmente pues es producto que no se puede utilizar. Eh, si lo ejemplificamos un poco, bueno, las vamos a ir estudiando uno por uno, pero tal vez a lo que yo quería decirles, ¿verdad? Es que conforme ha pasado el tiempo, eh, algunas personas han incorporado que uno de los desperdicios, ¿verdad? O el octavo, ¿verdad? Que fue uno de los que surgió, es que existe un desperdicio que es del talento humano, ¿verdad? Esto no lo vamos a desarrollar acá y esto es eventualmente, ¿verdad? Que son, son, pueden ser profesionales o pueden ser personas o pueden ser, póngale el nombre que ustedes quieran, pero básicamente es que esa persona, ¿verdad? Tiene habilidades, ideas y que eventualmente no son aprovechadas dentro de la posición. Eso se considera también como un desperdicio y ya han surgido otros como lo que es el tema del ambiente, ¿verdad? Que se ha venido incorporando, ¿verdad? Que ha tenido mucha relevancia en los últimos años y ya luego entra el tema ahora de la parte digital, que es el tema del desperdicio de la información y el desperdicio digital también. Son algunos de los que ya, ¿verdad? Algunos de los científicos han ido aportando a esos siete desperdicios. Por lo general en organizaciones se reconocen ocho, entre ocho o nueve,
Y pues esto va a depender mucho también del enfoque que tenga pues las compañías. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿verdad? La sobreproducción es básicamente eh, el crear, ¿verdad? Y aquí son sumamente diferentes o distintos el tener inventario o más bien sobreproducir. Y les pongo un ejemplo, ¿verdad? Por lo general surge mucho en líneas de producción, ¿verdad? O lo que se conocen como high runners, que son básicamente los productos que tienen alta demanda. Algunas compañías lo que hacen es empezar a producir ese producto que tiene alta demanda con proyecciones y básicamente lo que hacen es setear líneas de producción, hacer setups o setearlas como tal para que corran un modelo específico sin importar, ¿verdad? Y la cantidad de unidades que eventualmente vayan a salir de la línea. ¿Qué es lo que provoca esto? Pues obviamente pues el consumo de materias primas, ¿verdad? Que eventualmente puede ser innecesario. A eso todo lo que conlleva pues la parte de materiales para poder construir este producto, herramientas, eh, eventualmente alcohol, toallas, etcétera, pensando un poquito como en la parte médica. El tema de los trabajos innecesarios, eventualmente pues el sobreproducir, y para poner eso en ejemplo, sin no tener, por decirlo así, una meta o un objetivo establecido, puede hacer de que la empresa tenga 3 turnos trabajando cuando realmente no son necesarios. Entonces eso genera también, por supuesto, un gasto para la empresa a nivel de salarios. Y bueno, ya les he hablado un poquito de que empieza a ocupar espacio, ¿verdad? En bodega y eventualmente pues genera inventarios. Inventarios que es plata estancada. Eh, tenemos tiempos muertos. Tiempos muertos es un desperdicio eh, que también es catalogado como parte de lo que afecta el justo a tiempo. Entonces la metodología de justo al tiempo viene a trabajar en cómo eliminar esos tiempos, ¿verdad? Son sumamente fáciles de encontrar. Y ustedes, ¿verdad? Como parte de ingenieros industriales, eso es meramente es go and see, ¿verdad? Y eso es vaya al game, es decir, vaya, párese a la línea de producción y simplemente observe. Cada vez que una persona se detenga o cada vez que una persona esté de brazos cruzados, eso es un tiempo muerto. Muchas veces son más visibles cuando las personas, ¿verdad? O los operarios trabajan con máquinas, porque cuando ellos generan la activación de la máquina o la activación del test, por lo general se cruzan de brazos y en ese momento no están trabajando. Entonces, aquí es básicamente lo que, bueno, lo que menciona acá el slide o la PPT, es que esto no hay que ocultarlo, ¿verdad? Y más bien hay que mostrarlos para poder hacer correcciones necesarias. Y a veces esto lo que permite es crear, optimizar los procesos y eventualmente identificarlos. Por lo general son fáciles de corregir. Les voy a poner un ejemplo. em, Tal vez de un proyecto que surgió eventualmente por un Gemba, ¿verdad? O eventualmente por ir a ver el proceso y conversar un poco con las personas que están ahí. La persona tenía que realizar un test eléctrico, entonces él conectaba una unidad, ¿verdad? Él tenía que, por decirlo así, colocar la unidad en nosotros, bueno, donde yo trabajo, lo que les mencionamos mucho a los holders o a lo que son como las bases, les llamamos fissures, que eso es básicamente, por decirlo así, son como soportes que permiten a las unidades o eventualmente al dispositivo poderlo colocar en una posición necesaria para poderle realizar un test, para poderle realizar alguna prueba específica. Este proceso era un proceso que la persona llegaba, colocaba la unidad que en se le puede decir, en ese soporte y colocaba la unidad en la máquina y luego le daba start a la máquina quedaba haciendo el testing, ¿verdad? La prueba. Y entonces cuando esta persona, más bien, o la máquina tardaba alrededor de 30 segundos, entonces la persona durante esos 30 segundos nada más veía la máquina. Entonces, ¿verdad? Lo que surgió en ese momento como una idea de mejora, ¿verdad? Para poder asegurar que ese tiempo muerto que tenía esa persona de 30 segundos se optimizara, se creó un feature o se creó un segundo soporte. Entonces lo que se hizo fue que mientras la persona, ¿verdad? Cuando la persona colocaba en el soporte la primera unidad y estaba haciendo la prueba,
tenía otro soporte para ir preparando una unidad. Entonces, ya los 30 segundos que esa persona tenía disponibles o que no hacía nada, por decirlo así, ya ahora estaba ocupando 15 segundos para poder ensamblar o colocar la otra unidad en el, en el holder o en el soporte. Eso es un ejemplo, ¿verdad? De cómo se pudo eliminar 15 segundos, ¿verdad? De tiempo muerto con solamente, ¿verdad? Algo tan simple en poder duplicar un feature o un soporte o eventualmente yendo a las líneas a conocer. Yo soy mucho del criterio de que la escuela, ¿verdad? Para encontrar los desperdicios es las líneas de producción, ¿verdad? Y es estar en las líneas de producción y no solo es estar ahí cruzado de manos, sino también conversar con la gente. Hey, una pregunta, ¿por qué estás detenido? Es que no tengo bandejas. ¿Por qué estás detenido? Es que ya llené a esta persona. Entonces, todas esas preguntas lo que le permiten a uno es poder analizar y eventualmente pensar en mejoras para optimizar el proceso. Entonces, básicamente eso se basa en lo que es los tiempos muertos. Luego tenemos los transportes. Y cuando mencionamos transportes, no pensemos meramente en tal vez ya cuando el producto está listo y tenemos que mandarlo en avión, en carro, en bicicleta o, ¿verdad? O en barco, sino también pensemos que dentro del lugar de trabajo hay transportes. Eh, es curioso, ahora vamos a ver un poquito como de las formas que tienen líneas de producción, pero hay también uno puede detectar dentro de las líneas de producción personas que tienen que desplazarse mucho, ¿verdad? A veces, por ejemplo, la materia prima, ¿verdad? Y hay una persona que camina hasta 5 o 6 metros, ¿verdad? Para ir a traer la materia prima y ¿por qué no se la ponemos a medio metro? Ese tipo de cosas, pues son algunos de los desperdicios que también podemos ver en los diferentes procesos. Eh, el orden y la organización del lugar de trabajo, el diseño de los flujos de materiales, la coordinación de procesos y el método de transporte entra en esta parte. Como les decía, no solo el carrito que va a entregar el producto, sino más bien dentro de los procesos productivos y eventualmente hasta el flujo de los materiales de materia prima como tales. Tenemos los procesos inadecuados o tareas que no agregan valores, básicamente todos aquellos que no están correctamente, por decirlo así, mantenidos o preparados dentro de un estándar. Pueden haber consecuencias eventualmente porque puede haber producto defectuoso y esto puede generar un costo para la compañía y eventualmente eventos de calidad. Y lo que se busca acá para eliminarlos, ¿verdad? O inclusive añadir o modificar es facilitar el funcionamiento de una máquina. Entonces, esto básicamente es poder generar dentro de un proceso, ¿verdad? ¿Cuál es la secuencia de pasos que esa persona o ese operador debe seguir para poderlo hacer de una manera eficiente y estándar? Eh, Eventualmente, ¿verdad? Si esto no está clarificado o esto no está definido, el paso a paso, se considera pues un desperdicio porque todas las personas lo van a hacer diferente. Y lo que puede generar que se haga una diferencia es o ya sea un defecto o eventualmente que existan personas que sean un poquito más lentas, ¿verdad? O más rápidas que otras según lo desarrollen o lo ejecuten. Tenemos los stocks que son conocidos mucho por los inventarios. Ya sabemos, ¿verdad? O les explicaba, tanto lo que es la materia prima, ¿verdad? Que está estacionada dentro de una bodega, y como es el producto terminado que está en una bodega, eso es plata estancada. Eh, y entonces todo este exceso de inventario lo que provoca es un costo también para la compañía en cuanto a lo que es el almacenamiento, el cuidado que se le va a dar al producto y eventualmente para poderlo manipular requiere un costo. Y eventualmente, pues algunos de los que son, ¿verdad? Inclusive contratan algunas bodegas para poder seguir almacenando, ¿verdad? Y eventualmente eso genera costos también. Eh, Se considera que es uno de los más dañinos, ¿verdad? Disimula los problemas y causa de los otros desperdicios, impidiendo que se detecten y por consiguiente que se eliminen. Entonces, a veces cuando veamos ahí eh, una bodega sumamente grande, pues a veces uno dice, wow, qué impresionante, qué cantidad de espacio más increíble, ¿verdad? Y a veces ese espacio que no es necesario, eventualmente pues no es considerado como una de las, ¿verdad? Dentro de lo que se busca, no es como tal just in time, ¿verdad? El justo a tiempo. Los movimientos improductivos, el mover no equivale a trabajar, puesto que no necesariamente añadimos valor al producto. Como ejemplos, sirvan los siguientes. Entonces, buscar herramientas, recoger o colocar las piezas,
dónde se guardan. Yo aquí, ¿verdad? Pues meto mucho la metodología de 5S, ¿verdad? Y 5S la vamos a repasar también, pero a nivel de lo que 5S nos dice a nosotros, es una metodología que lo que permite es que usted siempre sepa dónde están sus herramientas, en dónde van a estar, cómo van a estar. Y esto eventualmente también se acopla mucho a los procesos o a los movimientos improductivos que eventualmente pues el trabajador puede tener, porque hay desorden o porque no hay un orden o porque eventualmente cada quien trabaja como quiere, ¿verdad? Entonces, el hecho de cómo recoger o colocar las piezas o herramientas, en donde las guardo, si me tengo que desplazar a máquina, ¿verdad? Es un tema también que entra dentro de los transportes que les explicaba ahora, pero también se considera como un movimiento improductivo, ¿verdad? No agrega valor como tal al proceso. Totalmente los productos defectuosos, sí, generar un scrap o generar un- una unidad defectuosa, pues totalmente es un desperdicio, ¿verdad? Ya hay inversión de mano de obra, hay inversión de materiales y por ende, pues es uno de los que se consideran que es totalmente un desperdicio. Y esto es importante, quiero enfocarme mucho en la parte final, dice, es mucho peor cuando el producto defectuoso llega al mercado. Y para eliminarlo se han de crear sistemas que descubran dichos defectos. Entonces, por eso hay muchos procesos productivos que tienen inspecciones, que tienen pruebas de eléctricas, que tienen pruebas de funcionalidad, que tienen pruebas destructivas y que lo que permiten es poder detectar posibles defectos para que no lleguen al mercado. Y ha pasado, ¿verdad? Los famosos recalls o los famosos acciones de campo, que ya es cuando, ¿verdad? La empresa tiene que comunicar a los diferentes clientes de que debido a un error, ¿verdad? O debido a un defecto que ellos no pudieron detectar en su proceso productivo, tienen que traer su producto de vuelta. Eso es lo peor que le puede pasar a una compañía, conocidas como acciones de campo, recalls también le llaman. Son muy dolorosas, son considerados como los desperdicios. La subutilización de las habilidades, este sí, me parece que no estaba en la de los, no estaba en los 7, vamos a ver. Ajá, este sí venía acá, ya este material lo actualizaron. Este fue el octavo, ¿verdad? Este era el que les mencionaba, uno de los que también se consideró como un desperdicio y eventualmente por lo que les decía. Puede que una persona esté sobrecapacitada o eventualmente con habilidades distintas, ejecutando cosas, ¿verdad? Que tal vez no agregan valor al proceso y podrían agregar más valor en otra posición o en otro lugar. Entonces, es el octavo desperdicio, es de suma importancia, ¿verdad? Es la subutilización de las habilidades y capacidades del personal. Aquí menciona un poquito, ¿verdad? Que es no utilizar la experiencia, el conocimiento y la creatividad, perdón, del personal. Un ejemplo claro es cuando hay un problema de calidad o cuando hay algo está pasando a la nivel de producción. No tomar en cuenta, ¿verdad? A las personas que pasan ahí 24/7, ¿verdad? 9.5 horas o 6 horas o 8 horas. Esas personas pues tienen muchísima información que eventualmente no son tomados en cuenta. Entonces se considera como el talento no utilizado. Es que alguien levantó la mano, déjeme nada más para. Ok, no, ok. Dejó de proyectar, profe. Deje de proyectar. Ahora sí. Es que fue donde moví la pantalla para ver si alguien había levantado la mano. Cualquier cosa me interrumpen porque estoy a un solo monitor. Entonces, nada más me interrumpen. Eso es muy común y muchas veces nos quejamos de él, ¿verdad? A veces es que a mí no me toman en cuenta porque yo conozco esta vara para aquí, para arriba, tengo 10 años, tengo 11 años en la compañía, ya sé cómo se maneja este producto. Entonces es uno de los desperdicios que ¿verdad? Forman parte también de esta metodología que viene a eliminarlo, ¿verdad? Ahora muchas de la metodología pues que conocía como excelencia operacional viene a incluir justamente eso, ¿verdad? Pues a todo el personal o básicamente a las personas expertas del proceso para poder ejecutar, y verdad, y lo veíamos con el Ichikawa, mucho de lo que vimos en Ichikawa en la parte de calidad, lo que nos permite a nosotros es poder generar ideas y eventualmente pensando un poquito, ¿verdad? En las líneas de producción, que es mucho lo que estamos relacionando ahorita, el experto de ese proceso es la persona que produce.
No es el ingeniero, no es el supervisor, no es el gerente de calidad, es la persona que está produciendo. Y muchas veces, ¿verdad? ¿Verdad? Y que no les pase esto. Muchas veces ustedes ven que abren los procedimientos y los leen y entonces empiezan a ver la parte técnica, ¿verdad? Y tal vez sí, muy buenos técnicamente, ¿verdad? Los ingenieros o quien sea, pero la persona experta, la persona que tiene la habilidad, que sabe cómo es su proceso, son los que están ahí sentados. Y a veces el solo hecho de tomarlos en cuenta e involucrarlos dentro de cualquier tipo de problema que se tenga dentro de la línea de producción es sumamente valioso, ¿verdad? Y esto me gusta mucho reforzarlo y que se lo lleven muchísimo porque a veces conforme uno va preparándose académicamente o, ¿verdad? Eh, que ahí simple y sencillamente uno a veces se cree doña Toa. No, no, ¿usted qué me va a decir a mí? Yo ya tengo un técnico de ingeniería industrial, ¿verdad? Esa parte yo siempre la refuerzo mucho y es sobre la tierra, eh, siempre humildes, con trabajo honesto y siendo buena persona. Algo me llevé mucho, ¿verdad? Cuando tuve la oportunidad de estar en la universidad, muchas veces cuando yo llegaba a la universidad, y pues yo llegaba cansado, ¿verdad? Porque trabajaba, estudiaba, llegaba cansado, eh, a veces con mal humor ¿verdad? Y uno ahí pateando, como dicen, el balde. Y siempre me acuerdo mucho de un profesor que nos decía, hey, tienen que crear conexiones, tienen que ser buenos estudiantes, tienen que llevarse bien. Y decía, este madre, ¿qué le pasa, verdad? ¿Acaso yo vengo a ser amigos aquí? Y la frase que él decía mucho es, ustedes no saben si el de la par va a llegar a ser el gerente o va a llegar a ser el jefe o si va a llegar a ser la persona que usted va a requerir ayuda en algún momento. Y es muy vacilón, es muy bonito porque tiene toda la razón. Hoy por hoy topo con muchos colegas, ¿verdad? Que en su momento fuimos compañeros, que ahora somos compañeros de trabajo. En aquel entonces éramos de universidad y eventualmente pues eso ayuda mucho, ¿verdad? Crear las conexiones. Y para no desviarme mucho del tema, eh, lo que son las habilidades de esas personas también son requeridas a veces dentro de los procesos productivos y a veces lo que se conoce como networking, que es, para decirlo así, ¿verdad? A lo muy este, tico, ¿verdad? Son los compas o las amistades que usted logra hacer y entonces usted sabe que tiene habilidades y que luego aprovecha, ¿verdad? Ustedes si en algún momento llegan a ser un supervisor, ustedes llegan y dicen, mi pucha, ahí, ocupo un líder de producción, ocupo un técnico de calidad y yo ocupo que este sea chispa, que sea bueno, que se mueva, que esté en todas. Y entonces por allá, ¿verdad? Va y hace una entrevista y a- se topa ahí a Roy. Y entonces usted se acuerda que Roy era un más empochado en la universidad y que siempre cumplía con los trabajos. Entonces sí, sí, este es. Y pasa el efecto contrario también. Entonces es muy importante que cada vez que ustedes pues puedan interactuar y llevarse de una manera pues como uno dice, ¿verdad? Crear esas conexiones, esas conexiones que le permiten a uno también en el futuro pues apoyarse y eventualmente ayudar. Y siempre eh, recuerden esto, ¿verdad? A veces queremos encerrarnos en una sala para entender un problema y a veces el secreto está en ir al piso de producción y escuchar a las personas que están ahí. Entonces nada más quería ahí como repasar un poquito de, de la frase, de, de la frase o más bien del último desperdicio. Voy de nuevo porque les volví a dejar de proyectar. Ahora sí. Eh, hablemos un poquito, o más bien ya ahora nos vamos a mover un poquito como a la parte de los flujos de producción que existen, ¿verdad? O que son los más comunes. Tenemos el modelo de fabricación tradicional. Esto básicamente es un modelo que, en este caso, va de izquierda a derecha, en donde, pues, en este caso vemos a tres operadores. El operador uno pues, genera WIP, que es lo que tenemos ahí en la mesita, y está el operador 2 que va también generando un WIP a la par, y finalmente tenemos el tercero, que ya es el que lo empaca y lo manda
ya sea a una caja o eventualmente donde se esté estipulado algún BIN o donde así lo defina el proceso. Si lo vemos y lo comparamos un poquito del modelo tradicional y ya aplicando el just in time, el justo a tiempo, ¿qué ven ustedes ahí? Lo primero que ven, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de aquí a acá? Prueba que se equilibró el proceso. Muy bien, se equilibró el proceso. Y entonces, gracias por el comentario. Y al equilibrarse el proceso, inmediatamente eliminamos, si ustedes ven, optimizamos hasta el espacio, ¿verdad? Inclusive las mesas ahora están más juntas. El espacio es súper importante entre un proceso productivo, ¿verdad? A veces queremos tener una estación, ¿verdad? Que tenga 5 por 5 metros y que sea súper amplia. Y más bien, ¿verdad? Dentro de lo que está la optimización, el espacio es uno de ellos. No lo mencionaba ahí, pero puede ser, ¿verdad? Y aquí lo vemos claramente como había un montón de WIP, ¿verdad? Inclusive ahí había peligro de que algunas unidades se cayeran al suelo. Inclusive yo veo, ¿verdad? Si yo veo al del centro, lo veo ahí un poquito cargado, tiene bastante material, ¿verdad? Ya inclusive se le está cayendo a la mesa y eso genera presión y eventualmente pues ya empieza a correr o se distrae y todo eso lo que ocasiona eh, y es básicamente pues desperdicio. Y la fabricación, pues de lo que dice ya, que eliminando esos desperdicios, y estandarizando el tema de movimientos, quitando los transportes, eh, dejando solo los movimientos que son necesarios para el proceso, hace que el proceso sea de un flujo más limpio y eventualmente más lineal, lo que llamamos a veces el famoso One Piece Flow, que es, bueno, una pieza a la vez, y lo que permite también es que la persona esté enfocada en esa pieza y no que tenga ahí esa presión de ver como 5 o 6 o 8 o 9 unidades en espera. ¿Ok? Bueno, ya eso es un poco de lo que es ¿verdad? El proceso productivo. Aquí no me va a tener mucho, es meramente, ¿verdad? Como la parte de diseño, la parte de, de R&D, ¿verdad? Pues de desarrollo de producto, pues generan ya cómo va a ser ese producto, ¿verdad? Entonces ya luego pasa a la fabricación. En la fabricación interactúa la parte productiva, la parte de ensamble, luego tienen las pruebas necesarias. Luego existen los controles de calidad, ¿verdad? Cómo salió el material, cómo estamos con indicadores, cómo está el nivel de producción. Y luego existe la entrega ya del producto a los centros de distribución. Es básicamente un poquito de cómo funciona, ¿verdad? Pues las compañías, esto es viendo una cadena de, por decirlo así, de valor, ¿verdad? Que eventualmente lo que vemos acá es lo que hemos visto a nivel gráfico entre lo que es materia prima, donde interactúan pues todos los procesos, que ya es el proceso productivo, la parte central, y luego tenemos las salidas, que es la parte de entrega al tiempo. Eh, Algunas de las técnicas utilizadas en los sistemas de justo a tiempo, lo que a nivel de organización de las operaciones, pues son líneas de producción mezcladas, líneas de formación en forma de U. Vamos a ver ahí un par de ejemplos. La programación de la producción, el nivelado de la producción, el sistema de información pool, los sistemas de aprovisionamiento, lo que es el justo a tiempo. También existen los sistemas de apoyo de producción, ¿verdad? Lo que es el aseguramiento de la calidad, el mantenimiento productivo total, la reducción de tiempos de separación y a nivel de recursos humanos, lo que es el fomento de la multifuncionalidad de los trabajadores, el control autónomo de defectos, el aprovechamiento de las ideas de los trabajadores. Mucho de lo que ya veníamos hablando. Aquí hay algunos sistemas que eventualmente son muy conocidos a nivel de lo que es la parte productiva. El SMED, básicamente el SMED, para explicarles un poquito qué es eso. Yo no sé si ustedes han visto eh, cómo en los autopits, ¿verdad? Cuando un carro tiene que cambiar las llantas, cómo eso sucede en prácticamente, yo creo que ahorita el tiempo anda como en 2 segundos.
Déjenme buscarlo acá un toquecito para, para verlo un toquecito y ejemplificarlo mejor. A ver si. A ver si este lo puedo presentar por acá. Este a mí me gusta mucho para poder ejemplificar ese modelo. But Holland Ya lo tengo por acá, el video. Voy a proyectarles. Ok, ahí está. La deberían ver. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stops. Es impresionante, ¿verdad? Cómo cambian. Porque los perdí. Es impresionante, ¿verdad? Cómo ellos cambian, ¿verdad? Tan rápido. Yo creo que ahí duraron 2.3 segundos. Y entonces, esto es un ejemplo de SMED también, y también lo quiero ejemplificar con el tema que estamos viendo. O sea, cómo ellos vieron dentro de, ¿verdad? 67 segundos que duraban en 1900 y algo, a poder pasar a dos segundos. El modelo SMED lo que viene es también es poder tener, y eso pasa mucho en los procesos productivos, a veces las líneas de producción corren diferentes productos. Entonces el modelo SMED lo que dice es cómo usted puede hacer un cambio de línea, ¿verdad? De manera que sea eficiente. Y entonces aquí como vemos en los pits, ¿verdad? En la Fórmula 1, cómo ellos llegan, ¿verdad? Y simplemente cambian eso 2 segundos, ¿verdad? Cuando en 1950 duraban 67 segundos. Entonces, un ejemplo también de cómo a través de lo que es la parte de Just in Time, ¿verdad? Eliminando los desperdicios y enfocando pues movimientos y tareas intencionados para poder optimizar eventualmente pues en este caso el cambio de llantas ¿verdad? Y que la gasolina y que el pulido del famoso parabrisas para que el conductor pueda volver a la pista cuanto antes. Entonces es un ejemplo. El TPM es un poquito más como, el TPM es, a veces existen equipos o máquinas que requieren ajustes, ¿verdad? O requieren mantenimientos. Entonces, lo que trabaja el TPM es básicamente incluir esos mantenimientos preventivos dentro del proceso productivo, es decir, que las tareas que tiene que realizar el operador esté ese TPM, esté ese mantenimiento preventivo. Entonces, lo que hace, por ponerles un ejemplo, digamos que es sumamente importante para un equipo X que se le limpie
la pantalla todos los días, ¿verdad? Entonces, usted, ¿verdad? O eventualmente, pues el departamento, ¿verdad? Y uno como ingeniero, pues viene y coloca esas instrucciones al final del turno, ¿verdad? Que la persona cuando limpie la estación debe limpiar la pantalla y debe hacerlo con alcohol 70-30 y debe asegurarse que no quede ninguna burbuja para ponerles X, ahí X comentario. Eso es un TPM de generar mantenimientos preventivos dentro del proceso productivo que el operador lo puede realizar perfectamente sin necesidad de que venga un técnico. Algunas de las técnicas utilizadas en los diferentes sistemas. Aquí vemos otro modelo de línea. Tenemos modelos de líneas mezclados. Aquí básicamente es cuando tenemos diferentes artículos o diferentes productos en una sola línea, lo que les explicaba ahora también, ¿verdad? Eso puede suceder. De manera que cualquier puesto de trabajo de una línea debe estar preparado para trabajar con unidades diferentes en artículos sin repercutir la eficiencia. Entonces, muchas veces lo que se hace son estaciones SMET, o eventualmente que usted puede pasar de correr de un modelo a un modelo B sin necesidad de tener que hacer un seteo, ¿verdad? O toda una instalación de equipos nueva, etcétera. Entonces lo que busca mucho es, este modelo es básicamente lo que explica es que puede producir cualquier producto. En este caso, y tenemos varios productos que se producen, valga la redundancia, y eventualmente pues se convierten en jabón antigrasa o en jabón en crema o en jabón en polvo. Y entonces a través de las materias primas básicamente se establece pues en cualquiera una de esas estaciones o por celdas o por puestos de trabajo se obtenga pues el producto. Después de que tenemos las líneas de lo que es los modelos mezclados, las formas en U, ¿verdad? Entonces estas son muy comunes. Lo que buscan mucho es poder tener eh, menor desperdicio a nivel de transporte, a nivel de layout, o por decirlo así, de la forma de la línea. Se agrupan por familias, los componentes similares y se constituyen líneas dedicadas a la fabricación de cada familia. No, por lo general no son como las que vimos en las mezcladas. Aquí es un poquito a veces como más en flujo, ¿verdad? En este caso lo que tenemos es, aquí ingresa la materia prima, entonces tenemos varios subensambles. Tenemos tres subensambles que están lineales y que eventualmente pues la misma línea, ¿verdad? Trabaja en un flujo de entrada y salida de manera que es como de U, por eso es conocida en forma de U, y que lo que permita es que el operador pueda desplazarse eventualmente a cualquier subensamble y pueda ejecutar, ¿verdad? Las tareas. Se agrupan por familias, entonces, y son líneas dedicadas a la fabricación de cada familia de componentes. Entonces, por lo general, vienen 3.000 unidades de queso blanco, entonces corren 3.000 unidades de queso blanco. Luego vienen 3.000 unidades de queso amarillo, entonces se setea la línea o las máquinas y se corre 3.000 unidades de queso amarillo. Es un poquito más enfocada, ¿verdad? Como lo hice ahí a cada familia. Bueno, y esto es un poquito también de cómo surge la línea de fabricación en forma de U, ya más gráfica o eventualmente a nivel de letras, ¿verdad? Cómo es que funciona, pero básicamente es un flujo de entrada y un flujo de salida, que eventualmente también a veces esto puede ser homogéneo, es decir, que estas mismas estaciones sean estas iguales o que eventualmente sea un flujo continuo. En este caso, este ejemplo que nos dan es un proceso que empieza en la letra A y termina en la letra I. Y eventualmente, pues, es donde sucede la fabricación del producto. ¿Ok? Algunos de los pasos que es el justo a tiempo. Tenemos el método de las 5 S. Para mí este es súper valioso y uno de los más importantes. Por sus siglas, ¿verdad? Y recordar que, hago un refrescamiento, las 5 S proviene de 5 palabras japonesas que básicamente comienzan con la letra S. Está Seiri, Seiton, Seiso, Teiketsu y Chitsuke, creo que era la última. Entonces, tienen un orden, está clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina. Entonces, el método de las 5 S lo que dice es que usted llega a una estación de trabajo, ¿verdad? Inclusive usted lo puede hacer con sus billeteras o con el closet. Ustedes llegan a su closet, ¿verdad? Que espero que esté sumamente ordenado. Y si no, pues les va a servir perfecto esta metodología. O la billetera, o la cartera para las chicas. Ustedes agarran, digamos que vamos a agarrar la billetera.
Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es clasificar. Entonces, ustedes llegan y sacan todo de la billetera. Y entonces empieza a clasificar tarjetas, recibos, dinero. ¿Qué más puede haber en una billetera? Los chicles, no sé qué más. Luego, lo que tienen que hacer es ordenar. Entonces yo ya tengo una clasificación de lo que tengo en mi cartera. Entonces ahora lo que voy a empezar a hacer es un lugar para cada cosa. Entonces ese es como el lema. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Aquí van las tarjetas, aquí van los recibos, acá van los billetes, acá van las monedas, acá van los chicles. Luego, ya que yo ordené, voy a limpiar. Entonces, si limpio mi billetera, voy a desechar lo que no necesito. Ya este recibo es muy viejo, ya esta tarjeta está vencida, ya este chicle ya hay que cambiarlo, ya no sirve para nada. Y luego estandarizo. Entonces yo digo, bueno, y voy a estandarizar mi billetera. Voy a andar 3 tarjetas, la cédula, la de débito y la de crédito. Y no voy a tener más de 3 recibos, ¿verdad? Porque si no, ustedes, y no más de 3 billetes, usted estandariza. Y luego viene lo que es la disciplina, y básicamente lo que la disciplina es mantenga el hábito. O sea, no se vale luego que usted llegue y abra la billetera y vuelva a encontrar 20 recibos, 50 tarjetas, porque le pidió a todos los bancos, ¿verdad? O porque eh, le regalaron 5 tarjetas. Walmart. Entonces, lo que mucho busca también de la parte de 5S es poder tener, ¿verdad? Es poder mejorar la seguridad, es poder aumentar la productividad, es poder reducir los tiempos de búsqueda, es poder facilitar la detección de problemas. Y un ejemplo también práctico en una estación de trabajo es a veces quitar las herramientas que no se usan. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento, ¿verdad? O han tenido la oportunidad. Que usted llega a una estación de trabajo y hay guantes, y hay toallas, y hay alcohol, y hay 5 pinzas, y hay 5 alicates por allá, y 10 bandejas, y usted ve a la persona y solo ocupa un lapicero para trabajar. Entonces ese tipo de cosas ayuda mucho. También la parte de organizar, pues son necesarias. A veces lo que se hace es como poner etiquetas. Entonces se pone la etiqueta, aquí va la herramienta A, aquí va la herramienta B, aquí va la herramienta C. Entonces yo ya sé que tengo que tener 3 herramientas en mi estación y ya sé dónde tengo que ponerlas o dónde tienen que estar. Y pues la limpieza, ¿verdad? La limpieza es meramente pues tener mi mesa limpia, ¿verdad? Entonces yo cada vez que termine un lote de producción limpio mi estación, vuelvo a colocar las herramientas en su lugar. Eso es. Luego, la estandarización. Entonces lo que se hace mucho en el proceso productivo o en algunas empresas toman la foto de una estación ordenada, limpia y como tiene que estar y la pegan en la misma estación. Entonces lo que se dice es, bueno, este es el estándar de la estación, así es como tiene que estar siempre, así es como tiene que estar al inicio y al final y en todo momento. Entonces se estandariza. Y finalmente tenemos la disciplina. Por lo general lo que se hace a nivel de procesos productivos son auditorías de 5S. Entonces donde llega la persona, revisa el estándar, revisa que usted tenga las 3 herramientas, que no tenga 5 herramientas, revisa que tenga lo necesario, lo que necesite, lo que ocupa, que esté limpio. Esas son las 5S. Tenemos las tarjetas Kanban, ya las habíamos conocido que eran las tarjetas Kanban, ¿verdad? Son aquellas que nos permiten a nosotros poder de una manera visual generar o generar ingreso de material, ¿verdad? Cuando ya mi material que estaba en proceso pasó a proceso. Entonces es como ir moviendo, ¿verdad? Como el material, imagínense cómo la materia prima se va moviendo conforme es necesaria en el piso de producción. El nivelado de la producción, la reducción de plazo de fabricación, SMET, la estandarización de operaciones. Ya vimos un ejemplo ahí también con la Fórmula 1 de qué es SMET. Sistemas de sugerencias y círculos de control de calidad. Implantación de controles visuales para la puesta en práctica del concepto de autocontrol, control de la calidad total. Ya hemos visto un poquito, ¿verdad? Los gráficos de control, hablamos la última vez, ¿verdad? Algunos de los ejemplos que cómo a través de esos controles se puede ver visualmente si se está logrando o no, pues el tema de calidad total y la aplicación del mantenimiento productivo total. Entonces el TPM como tal, que ya lo hablamos también un poquito. ¿Ok? Y ya el último tema que yo les traigo es el famoso Kaizen. Kaizen es una filosofía
japonesa también. Está conformado por dos palabras en japonés, kai y sen. Kai significa cambio y el sen significa bueno o para mejor. Entonces, si leemos la palabra ahí, ¿verdad? Lo que significa es cambio para mejor o mejora continua. A mí me gusta más mejora continua. Es una filosofía de trabajo, ¿verdad? Que busca mejorar continuamente los procesos, los productos y personas mediante pequeños cambios diarios. Y son realizados por todos los colaboradores y no solo por la gerencia. Entonces, lo que busca es mejora continua. Y la mejora es infinita. Siempre hay algo que se pueda hacer mejor. Desde los pequeños pasos que pueden generar grandes resultados, no se trata tampoco de hacer un proyecto inmenso, ¿verdad? Sino de mejoras pequeñas y constantes. Se trata de involucrar a todos. Se trata de que cada persona en cada nivel pueda aportar ideas. Que esté basado en hechos y datos, se analizan causas, se miden resultados y aquí predomina mucho el trabajo en equipo. Y importante, se puede aplicar en cualquier ámbito. Entonces, 10 pasos. ¿Cómo se aplica el Kaizen? Antes de pasar yo a leer cada una de ellas, voy a darles un ejemplo práctico. Imagínense ustedes un operario propone reorganizar herramientas para reducir el tiempo de búsqueda. Súper común. Voy a ponerles un ejemplo de un gabinete, ¿verdad? En donde todos los operarios al final del turno tienen que ir a colocar sus herramientas ahí para que queden guardadas. Entonces un operario llega y dice, no, hay que hacer una reorganización del gabinete de herramientas, porque cada vez que yo voy a buscar mi herramienta, pierdo 10 minutos todos los días. 10 minutos buscando una herramienta. Entonces, si yo las organizo y si yo las ordeno, yo voy a abrir mi gabinete y yo ya voy a saber dónde está. Entonces, llega un supervisor o llega un ingeniero, llega ¿verdad? Un ingeniero industrial y entonces hace un tablero. Hace un tablero, entonces dice, bueno, en la primera gaveta van a estar estas herramientas, en la segunda gaveta va a estar estas herramientas, en la primera gaveta va a estar el Philips, en la segunda gaveta va a estar el alicate y en la tercera gaveta va a estar el serrucho. Y luego pues llega un equipo, ¿verdad? O el mismo grupo pues estandariza el formato para evitar errores de comunicación. Entonces, es decir, ya se hizo un flujo, ya se organizó el gabinete, ahora hay que decirle a la gente cómo está ordenado, ¿verdad? Porque si no, llega Juanito y Juanito va a abrir la gaveta 3. Ah, no, no son los serruchos. La gaveta 2. Ah, no, no, este es el plano, ocupo el Felix, ¿verdad? Entonces, si ya se entrena a la gente y se le explica cómo tiene que, va organizado, este, va a existir un formato para evitar errores de comunicación. Eso ya es un Kaizen. Ya eso generó mejora continua. Lo que menciona también acá, ¿verdad? Descartar las ideas fijas convencionales de la producción, pensar cómo hacerlo y no por qué se puede hacer, no poner excusas, hay que cuestionar todo, no buscar la perfección, incluso si solo se alcanza el 50% de lo esperado, ya es ganancia, corregir los errores de inmediato, no invertir en Kaizen, hacer frente a las dificultades, así se demuestra la sabiduría de cada uno, preguntarse 5 veces o las que sean necesarias por qué, buscar las raíces de las causas, buscar el conocimiento de 10 personas más que la sabiduría de una sola, comprender que las ideas Kaizen son infinitas. Aquí hay un ciclo, ¿verdad? Que ejemplifica mucho cómo surge el Kaizen. Por lo general, ¿verdad? Las industrias ahora lo que hacen es reservan un espacio en el año. Entonces ellos reservan un espacio en el año donde lo que hacen es justamente encerrarse, ¿verdad? Con diferentes funciones y empezarse a cuestionar todo. Y entonces se preguntan cómo puedo hacer esto mejor. Entonces, bueno, también puede ser enfocado en problemas, ¿verdad? A veces surgen necesidades, pues, que ante algún problema que está sucediendo, voy a poner un ejemplo, un problema de producción, ¿verdad? Y no sé, la línea de producción no está cumpliendo y
y no se está llenando el requerimiento necesario, entonces vamos a hacer un Kaizen. Entonces, permite detectar los problemas, levantar los problemas reales que existen dentro de cada actividad o paso dentro del proceso. Permite crear contramedidas. Una contramedida son soluciones hemíferas que sirven para frenar la situación más, no la opción más viable para mejorar. Esto es como la curita. ¿Ya? Yo me estoy desangrando, entonces me pongo la curita por mientras me cose. Determinar la ruta de la causa para comprender en detalle los elementos que generaron la situación anterior. La cuarta, soluciones hipotéticas. Probar las posibles soluciones, implementar la solución y estandarizar. Entonces, en modo resumen, pues Kaizen lo que hace es mejorar. Y para poder mejorar lo que hace Kaizen es buscar que los procesos productivos, aunque tengan pequeños cambios, puedan ser más productivos. Entonces, o de una manera más optimizada. La experiencia, ¿verdad? Pues muchos de los Kaizens pueden ser preventivos o pueden ser ya correctivos. Por lo general son más preventivos, se hacen pensando más en mejoras. Yo les he dicho a ustedes, ¿verdad? Que las empresas tienen que ser rentables, porque si no son rentables, pues quiebran, ¿verdad? Y una de las cosas que las empresas tienen que hacer es mejorar sus procesos para poder seguir siendo competitivas. Si no hay mejora en los procesos, la empresa no va a surgir. Entonces, mucho de lo que se trabaja en los Kaizens es esa mejora continua, es donde se reúnen los expertos, vienen operarios, vienen ingenieros, viene el de calidad, viene el de compras, viene el de manufactura, viene eh, el de seguridad, viene el famoso IHS o IHNS o como sea, como le llamen. Y entonces ellos tienen una sesión en donde dicen, bueno, hoy vamos a enfocarnos en el proceso productivo de ensamble 1. Entonces hoy vamos a hablar de ensamble 1. Entonces, ¿cómo podemos hacer las cosas mejor aquí? Y entonces ahí empieza una lluvia de ideas infinita, ¿verdad? Ninguna idea es mala. Se genera el brainstorming, ¿verdad? Que el brainstorming es poner un tema, ¿verdad? Como que yo les pregunto a ustedes, ¿qué podemos hacer ahorita para mejorar el congestionamiento vial? Y entonces ustedes empiezan a anotar un post, me ponen ahí en el chat lo que se puede hacer. Y entonces todas esas ideas yo las capturo, ¿verdad? Y luego como grupo empezamos a segregarlas, las agrupamos y decimos, no, es que estas 20 ideas mencionan que hay que mejorar la educación. Estas otras 50 ideas hacen mención a la infraestructura. Esas otras 1000 ideas hacen mención al tipo de vehículos que hay en la calle. Entonces luego lo que se hace es, se empieza a cuestionar, ¿verdad? Mira, ¿por qué es que no hay un plan de ampliación de carreteras? ¿Por qué es que no hay por qué es que solo hay vehículos 4x4? Entonces todo ese tipo de cosas lo que genera es conversación y eventualmente pues se preguntan el por qué y definen un plan de acción. Entonces resulta que el plan de acción para mejorar el congestionamiento vial, ¿verdad? Vamos a poner restricción vehicular. No, eso no sirve. Entonces vamos ahora, ¿verdad? Esa puede ser la contención. La contención, ¿verdad? Va a ser la restricción vehicular. Como cuando era pandemia, ¿verdad? El lunes y martes solo sale placa 1 y 2. Martes y miércoles 3 y 4. Eso puede ser la contramedida. Pero la mejora ya se empieza a dar porque ya no hay tanto carro en la calle. Pero la causa raíz es la infraestructura. Entonces, se hace un plan de trabajo para que la infraestructura mejore y que luego las carreteras sean más eficientes, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo de cómo surge el Kaizen. Es una metodología bastante utilizada, es muy utilizada en las compañías y es necesaria para la competitividad de ellas. Y también, pues, he visto Kaizen que surgen por problemas en las líneas, ¿verdad? Porque entonces ahí donde se hace una pausa, se encierran dentro de una sala, mapean el proceso, revisan los pasos, revisan los desperdicios, empiezan a detallar todo el proceso de manera que puedan trabajar en la mejora continua.
Y bueno, con eso, muchachos, como les decía, sí, la presentación era cortita el día de hoy. eh, ya es la segunda semana de producción, ya vamos avanzando bastante bien. Y más bien ahorita, sí, pues si quieren repasar el material, aplicar el examen, de igual manera, como siempre les digo, yo me quedo por acá cargando el video, entonces me quedo por acá si hay dudas, si hay preguntas. eh, y si no tuviera ninguna duda, ninguna pregunta, pues se pueden desconectar. Para la próxima semana vamos a trabajar un poquito ya algunos tipos de procesos productivos. Vamos a hablar un poquito de las celdas, ¿verdad? De algunos centros de trabajo, ¿verdad? Cómo trabajan un poquito las industrias médicas. Vamos a hablar de las diferentes tareas que existen en los procesos productivos. La planificación, que para la producción es sumamente importante. Y finalmente ahí cerramos un poquito con la parte de administración empresarial, ¿verdad? Que vamos a ver un poco, pero siempre muy enfocada como al tema de planificación. Para producción es sumamente importante la planificación, entonces vamos a desarrollar la próxima semana algunos ejemplos, ¿verdad? En donde podemos ver cómo los diferentes planificadores o eventualmente los famosos, ¿verdad? Planners con producción. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo, ¿verdad? Poder hacer eso. Vamos a ver el sistema PERT, no les voy a hacer más, pero es bastante bonito, es bastante interesante. Y vamos a trabajar un poquito sobre identificar rutas críticas de procesos. Entonces va a ser más práctico la próxima semana, donde vamos a conocer un poco la parte de planificación para poder ver cuál es la ruta crítica de un proyecto, eventualmente pues de, de algún, de algún proyecto como tal. Se utiliza más en proyectos, entonces vamos a estarlo conociendo la próxima semana, entonces va a estar un poquito más interactivo y más interesante. Sin más, chicos, yo me despido de ustedes, espero que tengan una linda tarde-noche. Me quedo por acá, voy a tener la grabación y si tienen dudas, preguntas, pues por acá estoy. Y buenas noches a todos.